Les damos la bienvenida al podcast número 229 de Crónicas Gumba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y me acompaña. Víctor Dalos, a mí me encuentran @Gumba Víctor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. El día de hoy, Víctor nos trae un juego. ¿Qué juego nos va a presentar? Y después les contamos por qué trajimos este juego. Hoy vamos a hablar de Wasteland 3 y los voy a dejar escuchando de su banda sonora Blood of the Land. Los invitamos a que nos sigan en cualquier plataforma que ustedes visiten. Estamos disponibles en Twitter, estamos disponibles en X, que antes se llamaba Twitter. Estamos también en Instagram, estamos en Facebook. O directamente visiten nuestra página web www.cronicasgumba.com. Ahí encuentran estos podcasts y muchísimas reseñas retro de juegos desde 1978 en adelante. Víctor, Wasteland 3. Este juego lo estamos presentando el día de hoy porque a nosotros a principio de cada año normalmente buscamos títulos que están dentro de nuestro catálogo de pendientes, que ya están en el borde, que prácticamente están sobre los 3 años. Nosotros siempre tratamos de hablar de juegos, pues no de lanzamiento porque simplemente no nos dan los tiempos ni los presupuestos, pero sí tratamos de hablar de juegos que han salido en los últimos 2, máximo 3 años, y todo lo demás, lo que consideramos más viejito, lo pasamos para después le hacemos una reseña escrita o algo por el estilo. Este año hicimos un ejercicio un poquito diferente. Siempre teníamos 3 juegos, le pedíamos a las personas que votaran y el ganador lo traíamos en un podcast del mes de febrero. Este año hicimos algo un poquito diferente. En lugar de tener 3 juegos, seleccionamos 4. Y en lugar de tener un ganador, seleccionamos 2 ganadores. El primero, efectivamente, lo mostramos o lo presentamos en los podcasts del mes de febrero. Y el segundo dijimos, bueno, vamos a llevárnoslo hasta la segunda mitad del año. En mi caso, yo hablé la semana pasada de Book Fables de Everlasting Sapling. Y el día de hoy le corresponde a Víctor hablar de su segundo juego, o el que quedó segundo en la lista, que fue Wasteland 3. Cuénteme, Víctor, lo básico de este juego, en dónde está disponible, cuándo salió, ese tipo de datos. Bien, entonces me alegró mucho haber hecho ese cambio de tener un segundo reto porque el año pasado me fue muy mal con los autocompromisos y no hice ninguno, no quité muchos juegos de mi backlog. Con este fue un poco más duro. Si no hubiese sido por el compromiso, creo que no lo hubiera jugado así. Entonces, ya sobre Wasteland, quisiera hablar un poquito primero de nosotros tuvimos un podcast, el 75, segunda parte, en donde, saludos a Sergio Vargas, él habló de la entrega anterior, Wasteland 2. Entonces quisiera resumir un poquito, no voy a tratar todos los temas. Para quienes no lo conocen, esta es una franquicia de juegos de rol, de estos clásicos de computadora con vista isométrica, con muchas conversaciones, pero que aparte tienen un combate que cuando se activa se desarrolla por turnos. El primer juego de Wasteland se lanzó en 1988 y fue desarrollado por Interplay Productions y nos sumerge en un mundo devastado después de la guerra nuclear del siglo XXI, y aquí estamos en un yermo, en un desierto, sobre todo en estos primeros juegos en donde debemos sobrevivir sin recursos. Voy a hablar justo en este momento de una compañía, de la compañía desarrolladora que se llama inXile. inXile Entertainment fue fundada en el 2002 por Brian Fargo. ¿Y por qué lo menciono? Porque Brian Fargo fue uno de los fundadores de Interplay en 1983, el del juego anterior.
Ellos desarrollaron juegos propios como Battle Chess, Neuromancer, se hicieron fama porque tenían como una pericia en juegos de rol. En el 1998 lograron que EA les publicara este Wasteland. EA se quedó con la licencia de Wasteland. Eso hizo que en 1998, cuando ellos querían hacer una secuela de esta franquicia, no pudieron porque no tenían la licencia. Entonces surgió la serie Fallout. Esa serie Fallout fue comprada por Bethesda, pero tiene como muchas similitudes en la ambientación, en el tipo de juego de rol, en el como en... Ambos son en el Ujú. futuro, en una posapocalipsis, el apocalipsis fue causado por algo nuclear. Y sí, se parecen bastantes. Y sobre todo si miran los juegos de computador, el del 88 y luego el Fallout, se nota muchísimo que la inspiración que era prácticamente un sucesor espiritual antes de que ese concepto se volviera popular. Y porque a pesar de que les dije que iba a hablar de In Exile, he estado hablando desde juegos de Interplay o problemas de Interplay. Y es porque a pesar de que esa compañía Interplay hizo juegos bien importantes como los Baldur's Gate, empezaron a tener problemas económicos. En el 2002 los compró una compañía que se llama Titus, y Titus lo que hizo fue empezar a desmembrar las licencias que había tenido en su momento Interplay, a vendérselas al mejor postor. Brian Fargo no estuvo de acuerdo con ese movimiento de Titus, entonces decidió abandonar Interplay y fundó una nueva compañía. Incluso antes de saber cuál era el nombre, él sacó una tarjeta de estas de negocio, y eso lo dice en su presentación en la compañía In Exile, porque él se presentaba entonces buscando como fondos para hacer un nuevo juego. Decía Brian Fargo, líder in exile, o sea que era un líder en el exilio, y por eso se quedó el nombre de la compañía. El primer juego de In Exile fue una licencia propia que se llamó Bard's Tale. También es un juego de rol medieval con esta cosa de historias fantásticas. Entre el 2004 y 2010 lanzaron varios juegos en tiendas virtuales, de esas que apenas empezaban para celulares, sobre todo en iOS. Y en 2011 Bethesda les ayudó a publicar un juego en PlayStation 360 que se llama Haunted de Demon Forge, que los volvió a llevar al campo de los juegos de rol. No fue un super ventas, pero sí fue bien recibido por la crítica, les dio un poco de fama y dijeron, bueno, no, de aquí somos, vamos a hacer otro Wasteland. Por eso empezaron a buscar los derechos pues no podían hacer un Fallout porque era Bethesda, y no podían hacer un Wasteland porque la licencia era todavía de EA. Entonces No, y les... el tema no, y el tema del Fallout no era solamente que hey, es de Bethesda, sino hey, es de Bethesda y Bethesda está haciendo juegos de Fallout. Sí. Porque es que a veces esas licencias las compra lo que en algún momento discutimos en el podcast de System Shock. Se la queda por allá una empresa de abogados. ¿Y por qué la tiene? Pues porque le pagaron con esa licencia una plata que les debían en algún momento de una bancarrota. Y pues ellos no van a hacer juegos, entonces usted va y les pregunta y dicen, sí, listo, yo se la vendo por 5 pesos con tal de que yo recuperar algo de dinero y usted haga los juegos. Pero, por ejemplo, Fallout estaba completamente vigente por el lado de Bethesda. Wasteland, en cambio, creo que era Electronic Arts. Correcto. Y Titus fue el que se metió por allí también como a hacer uno de esos negocios. Entonces ellos se metieron a buscar fondos para poder recomprar la licencia Wasteland, y así lanzaron Wasteland 2 en el 2014. Ese juego fue muy bien recibido. Él les dio de nuevo, como los puso otra vez en la prensa. Fue un proyecto financiado en su momento a través de Kickstarter, o sea, por financiación de la gente. Y volvía a ese como tema de peligros posapocalípticos, con carroñeros, con zonas radioactivas. Los invitamos a escuchar de nuevo el podcast 75 en su segunda parte. Tuvo un Director's Cut, una versión Director's Cut, que fue adaptar el juego de PC a las consolas, mejorando cosas, agregándole opciones de facilidad con el control, mejores gráficos y armas. En el 2020, como para traer de nuevo el juego a la palestra, sacaron Wasteland Remaster, una versión del primer juego, también trayéndolo a las plataformas que estaban en ese momento en el mercado. En el 2018, resulta que ellos anunciaron
que ya estaban trabajando y terminando Wasteland 3, el juego del que vamos a hablar hoy. Pero también salió el anuncio de que Microsoft los estaba comprando y lo adquirió para ser parte de sus Microsoft Studios, junto con Obsidian. Y pues empezó el tema de qué va a pasar con Wasteland. Hay dinero de otras compañías que querían que ese juego, o habían puesto dinero porque ese juego iba a llegar también a PlayStation 4. Entonces Microsoft salió y dijo no, no hay ningún problema, eso estaba claro desde la compra y ese juego no sufre ningún cambio en su desarrollo por la compra. Al final, Wasteland 3 se lanzó en el 2020, desarrollado enteramente por inXile, y al final tuvo un aporte de dinero extra como para pulir algunas cosas, agregar unas voces, unos detalles sobre todo pues que no tenían presupuesto y Microsoft pues lo hizo para que el juego saliera al mismo tiempo en PC, Xbox y PlayStation 4. Es el último juego en el que trabajó Brian Fargo antes de retirarse después de más de 36 años en la industria. Y lo que dice es que pues ya, o sea, cumplió su ciclo y está haciendo labores es de asesor con diferentes empresas, pero no directamente trabajando en el medio. Ese es entonces el trasfondo de inXile y la serie Wasteland. Muy pena destacar que pues sí, efectivamente inXile ahora es un estudio que es propiedad de Microsoft, de Xbox Studios, y pero no ha lanzado nada. Tienen un juego anunciado que se llama Clockwork Revolution, y lo último que se supo de ese juego en el momento en que estamos grabando esto es que lo están co-desarrollando con otra empresa nueva que también es propiedad de Microsoft, y está perdido en el multiverso porque no lo presentaron por lo menos en la última. Sí, eso se presentó en el 2023 y no se dio más anuncio durante el año. En el 2024 está todavía Missing in Action. Listo, Víctor. Entonces, esta es la tercera parte de lo que hasta ahora es una trilogía. El primer juego es muy, muy viejo, 1988. El segundo juego, pues ya estamos hablando por lo menos de este milenio. Cuénteme de qué va la historia de este juego y qué tanto tenemos que saber de la franquicia para poderlo disfrutar. Bueno, anticipándome a la pregunta, no hay que saber absolutamente nada. Este juego es independiente. Nosotros somos un grupo de Rangers. Este es un cuerpo de soldados sui generis que quiere devolver el orden al yermo después de esa guerra posapocalíptica en América y después de la caída de las bombas. Los juegos anteriores se desarrollaban en el desierto de Arizona, pero aquí estamos atendiendo una llamada de ayuda que nos llegó a los Rangers, al cuerpo de estos soldados, para que se dirijan a Colorado, que está en un congelado, pues tiene nieve, está frío, tiene problemas de radiación en muchas partes. El tema es que este cuerpo que se está moviendo de Rangers termina emboscados. Solo dos personajes sobreviven y esos son nuestros personajes. Aquí hay unas opciones pregeneradas de dos personajes que tienen alguna relación entre sí. Entonces hay una pareja de esposos o un padre y una hija o un par de hermanos y tienen algunos atributos para como guiarte en tener variedad. Aquí es muy importante porque los personajes funcionan como parte de un grupo. Entonces la idea es que no sean igualitos, soldados igualitos, sino que tengan diferentes habilidades. Si queremos y ya sabemos jugar, también podemos crear esos dos Rangers desde cero. Sí, porque me acuerda cuando en los primeros Final Fantasy le dejaban a uno armar el party y usted terminaba con 4 guerreros. Digo, ¿por Ujú. qué? Porque solamente se manejan guerreros, 4 guerreros. Sí, correcto. Entonces aquí es como para darle a uno esa guía. ¿Qué pasa cuando llegamos a Colorado? Pues terminamos muy mal, sin recursos, a punto de morir, y nos recluta el patriarca de la región. Como pertenecemos a los Rangers, que tienen alguna fama, nos dan la oportunidad de mostrar que servimos para algo y nos asignan una tarea. Resulta que los tres hijos del patriarca se le rebelaron, quieren derrocarlo, pero entre ellos tampoco se toleran. Entonces aquí en Colorado hay tres grupos que están buscando desestabilizar el territorio, matarse entre sí, y pues los que terminan sufriendo son los sobrevivientes que están acá. ¿Cuál es la misión entonces que nos asignan? Llevarle de vuelta al patriarca a sus hijos, vivos preferiblemente,
El patriarca tampoco es que sea el mejor tipo del mundo, uno lo ve desde muy principio, pero la gente lo respeta y lo admira. Normalmente las personas que suben al poder no son necesariamente lo mejor de lo mejor, ni los altruistas, porque pues hay que ser egoísta y a veces muy egocéntrico para poder controlar todo eso, sobre todo en un ambiente posapocalíptico en el que la ley y el orden y hay que sobrevivir por encima de todo se vuelve prioritario. Correcto, entonces aquí el tema sí, él claramente nos advierte, pues no es que se vaya de una vez para allá, sino que arme una base, le doy un espacio y trabaje en pos de esa misión que le encomiendo, porque él tiene muchos otros trabajos que hacer para mantener el orden allí en la ciudad en donde vive, que es Colorado Springs. Si nos queremos ir desde el principio, estamos súper débiles a tratar de buscar a esos tipos, entonces hay muchas misiones dentro de ese poblado principal, Colorado Springs, para conseguir más Rangers, tener una base, ganar recursos. Aquí hay una barrita incluso en alguna parte que nos indica cómo está nuestra reputación con diferentes facciones que se mueven en esta ciudad, qué tan famosos nos estamos haciendo, y todo eso cobra importancia porque pues si ayudamos a la gente, resolvemos conflictos de la mejor forma que creamos, tenemos algunas facilidades. Nos dejan entrar a sitios que cualquier persona no podría entrar. Nosotros si ya hicimos algo, de pronto sí nos dejan y eso nos permite ir creciendo. Hay gente incluso aquí que si interactuamos con ella y por cualquier cosa las matamos, eso nos genera unos aliados o unos enemigos, o si los capturamos luego resulta que algo pasa porque esa persona en esa cárcel algo hizo. Hay algunos rangers de los que reclutamos aquí, yo puedo, aquí adelantándome un poquito a cómo avanza el juego, en algún momento yo puedo ir a una oficina, por llamarla de alguna manera, y reclutar rangers nuevos ajustándolos a como yo los necesite o lo que me sirva según lo que vaya llegando. Pero también según la historia y en las misiones secundarias, yo puedo encontrar gente que me pide o que quiere unirse a nosotros o incluso que a nosotros nos conviene y se lo proponemos y algunos nos aceptan. Entonces todo eso tiene un montón de consecuencias porque si yo voy con la hija de un señor que era famoso y querido en algún pueblo, pues cuando yo llegue con esa señorita a ese pueblo me tratan diferente a que si llegara yo solo armado con ametralladoras. Me pasó mucho que por error me metí a sitios sin permiso, decidí hacer cosas y después dije, hijo de Dios, o sea, me gané una... En este juego me gasté mucho tiempo porque tomaba una decisión y a los 5 minutos veía esa consecuencia tan bárbara y ya pensaba yo, ¿será que me devuelvo un poquito? ¿Tomo otra decisión? Llegó un momento en el juego donde dice, no, como sea, me voy porque es que si no el juego me va a ser eterno. Entonces, así fuera la peor decisión del mundo, me fui. Y esto hace que el juego tenga varios finales. En general el final pues va todos por la misma línea, muy parecidos, pero lo que pasa y las consecuencias después de nuestro final son como lo importante o lo interesante. Primer final que obtuve fue una porquería, porque tomé un montón de decisiones prácticas, pero realmente que no llevaban a mucho. Entonces decidí jugar un poquito más ya para obtener un mejor final. La historia central es más bien simple, pero toda la ambientación, las historias puntuales de los personajes ahí en Colorado es lo que lo hace interesante. Los conflictos por tema de, por ejemplo, una propiedad de un rancho o un lío de faldas, después resultan haciéndose interesantes. Y como estamos en un ambiente que tiene muy poquitos recursos, cosas como comer la carne o algo genera conflictos allí. Yo, por ejemplo, ahí terminé con un caníbal en el grupo. No me pregunten por qué, y uno diría, no, pues nunca en mi sano juicio lo haría, pero en el contexto del juego para mí como que cobró sentido y luego resulta que este caníbal era en realidad una muy buena persona, entre comillas, para toda su comunidad, solamente que pues aprovechaba ese recurso en donde no había que comer. Sí, estos juegos tienen ese tema. A mí personalmente, este tipo de juegos me generan parálisis de decisión. Eso que me dan, tengo tantas alternativas, tantas cosas que no sé cuál va a ser la mejor y termino no decidiendo nada. A mí eso me puede llegar a frustrar, pero a las personas que les gustan, Si uno no ajá. toma ninguna decisión, alguien toma una decisión. Y si uno deja que la marea lo lleve, pues algo pasa también. Pero hay muchísimas personas a las que les gusta precisamente que
todas sus decisiones, y sobre todo en un juego de rol, tengan algún tipo de consecuencia, ya sea positiva o negativa, pero que se afecte de alguna manera su entorno. Listo, Víctor. Entonces, hablemos ahora de cómo progresamos en esta historia, cómo se juega este Wasteland 3. Ya me decía que había muchísimo rol, toma de decisiones, pero también hay un tema ahí de combate por turnos, cómo se funciona cada cosa. Correcto. En general, el juego es de rol con vista isométrica, en donde vemos a los personajes y tenemos muchas opciones de interactuar con pantallas, objetos, cosas que nos encontremos. Y cuando llega el combate, se para todo, se pone una grilla y sin cambiar de cámara, vamos a un combate por turnos. Nuestro equipo se compone por 6 Rangers en total, 6 personajes. Muy al principio a mí me tocó 4 que eran como creados por mí, activos, y 2 que ya venían por la historia que yo no sabía si me iban a acompañar o no, y resulta que dependiendo de cómo uno se comporte, ellos se pueden quedar con uno todo el tiempo o incluso alguno se lo puede abandonar. Me pasó con eso, tomé unas decisiones que no le gustaron a una de ellas y me dejó tirado, entonces me tocó volver a buscarme otro Ranger para cubrir ese espacio. Todos los personajes tienen diferentes atributos y aquí hay que hacer mucho micromanejo con ellos porque la idea es que cubran diferentes aspectos en el juego. Sí, todos tienen que ser de alguna manera eficientes en el combate, bien sea con arcos, con armas de corto alcance. Algunos tienen armas raras, mágicas, mágicas no, como de ciencia, basadas recuerde que esto es el futuro, pero después de que cayeron las bombas, entonces sí hay algo de ciencia aquí. Pero lo más importante no es tanto en las armas, sino en, por ejemplo, que alguien sea muy experto en máquinas. Entonces puede haber algunos sitios en donde si yo tengo una persona experta en máquinas, me permita acceder o controlar un equipo que de otra manera no podría. Una persona que sea muy buena con muy carismática, que sea diplomática. Entonces yo tenía uno de esos en mi equipo y a él era el que le tocaban las conversaciones más difíciles con la gente rica que no se, digamos que tranza por cosas, digamos que no puedo llegar sencillamente a intimidarlas, tiene que haber una serie de etiqueta. O en algunos sitios sí era bueno tener un tipo de estos duros que regaña a todo el mundo y da órdenes, entonces otro de mis personajes tenía ese rol. Entonces todo eso es un micromanejo para que las conversaciones, para que las situaciones que se puedan presentar en el juego se resuelvan de la mejor manera. ¿Qué pasa acá? Que si yo no cuento con esas herramientas de esos personajes, hay otra forma de resolverlo. Si no es por diplomacia, puede ser por hablarle duro a la gente y si esa no funciona, pues nos vamos a los balazos. O sencillamente me muero y me tengo que ir a otro lado a tratar de conseguir la entrada por otro sitio. Cuando les digo de micromanejo, no está solo en los atributos, también está en el equipo, los tipos de arma que manejan, unos poderes especiales que puedes bloquear para cada personaje, atributos propios de cada personaje como velocidad, inteligencia, carisma, fuerza, todas estas cosas. Y cada uno de esos atributos hace que podamos interactuar de forma diferente en cada situación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tipo que sabe de computación y de máquinas, él puede reconfigurar una torreta para que no nos ataque. Pero de pronto no tengo ese personaje, pero sí tengo otro que puede pasar casi siendo invisible sin que lo vean. Entonces puedo pasar detrás de la torreta y ver si la puedo apagar desde otro sitio. O de pronto con otro personaje puedo hablar con un enemigo para convencerlo de que se active esa berraca torreta y puedo pasar, o si no, pues me voy a golpes contra la torreta. Eso es, digamos que la riqueza de este juego. El, pero pues también puede llegar a ser al principio abrumador. Yo tengo alguna experiencia. Muchas opciones, Ujú, ese micromanejo es complejo para las personas que no están acostumbradas. correcto. Yo, por ejemplo, tengo experiencia con los juegos de Baldur's Gate, con otros títulos así parecidos. Y con todo y tanto, sí llegó un momento en donde yo tuve que concentrarme porque me llegaban armas nuevas y si no las estaba revisando o viendo cómo se las ponía o como con el orden de saber a qué puntos le estoy subiendo a cada personaje, no me enredaba. Hay una opción de si tú estás poniendo estos puntos de ir a algún sitio, pagar un dinero y que
permitan reubicar, pero pues se va haciendo costoso si lo haces de forma seguida. Yo lo tuve que hacer un par de veces porque me perdí cómo iba subiendo mi personaje. Una duda ahí, ¿de qué manera maneja uno el salvado o el tema de la muerte? ¿Qué tipo de consecuencias tiene? Eso es bien importante aquí porque resulta que este juego por defecto, por lo menos como yo lo puse, no tiene guardado automático. Tienes activamente que ir al menú, buscar la opción de guardar y guardar en varios archivos. Eso sí, tienes varios espacios para hacerlo. El tema es que al principio yo como que no caí en cuenta de eso y perdí varias veces el tiempo. Si te mueres, sencillamente volver a cargar el último punto de guardado que hiciste. Puedes activarle el guardado automático, que él vaya guardando cuando entras a un sitio o cuando tomas alguna decisión importante y él graba automáticamente. A mí personalmente no me gustó porque me amarraba, me iba como sobreescribiendo el archivo. Entonces yo sí prefería tener esa opción de yo ir guardando manualmente y llevando mis archivos para saber dónde lo tenía. Pero sí puede ser algo complejo. Perdí yo bastante tiempo por eso en algunos puntos. Se me olvida de pronto comentarles que el mapa lo tenemos siempre en una vista muy de la mano de todos estos juegos clásicos de rol. Es una vista superior isométrica. Ahí podemos ver a los 6 integrantes del equipo en tiempo real. Podemos irle dando instrucciones a cada uno. Por ejemplo, usted vaya aquí y haga una cosa, usted vaya acá y haga otra. O sencillamente nos llevamos el equipo completo y vamos caminando y todos van caminando juntos. Cuando llegamos a algún ítem, alguna caja, alguna puerta, alguna cosa con la que se pueda interactuar, ahí aparece el mensajito y qué tipo de interacción podemos hacer. Y así es como se pueden superar muchos retos sin combatir. Pero si nos ve un enemigo y se activa el combate, entonces ahí ya se para el juego, se pone una cuadrícula y empezamos a controlar por turnos, turnándonos entre el enemigo y nosotros. Entonces, primero nosotros en el orden que queramos mover los dos personajes y los enemigos después. Yo muevo todo el grupo en mi turno, es decir, los 6 personajes, y después ahí sí va el enemigo. Correcto, pero para moverlos resulta que tenemos unos puntos de acción y nos los vamos gastando y todo gasta puntos. Movernos dependiendo de la distancia gasta unos puntos, activar un arma dependiendo del arma gasta otros puntos, a lanzar un ítem, curarse, cosas así, todo va gastando puntos. Las habilidades especiales de los personajes también. Y la cantidad de puntos pues también depende mucho de las estadísticas del personaje. Hay una en particular que se llama coordinación que yo no sabía para qué era y cuando me di cuenta que es que un personaje con muy buena coordinación por algún motivo tiene muchos más puntos para gastar en su turno. Ganamos experiencia después de que cumplimos misiones o eliminamos enemigos o interactuamos con gente. Y al subir de nivel nos van dando puntos para repartir en 3 cosas diferentes. Nos dan unos puntos para repartir en la habilidad, esas que les decía de velocidad, fuerza, carisma, inteligencia, esas cosas. Nos dan otros puntos para repartir en un conocimiento o como que en un saber o una clase. Entonces, ¿qué tipo de arma puedo utilizar? Armas cortas, armas largas, ballestas, o en alguna habilidad como sigilo o engañar o saber de tecnología. Ese es el segundo tipo de puntos. Y el último tipo de puntos es para desbloquear algún tipo de poder especial. Entonces puede ser algún disparo especial, puede ser alguna resistencia a algún estado, si a venenos, cosas así. Eso también lo distribuimos como queramos. Y las misiones se nos van guardando, o sea, cuando ya ganamos esos puntos, nuestro personaje sube de nivel, ya tenemos que buscar equipo, ponerle equipos. Muchos de los equipos están limitados por el nivel que tengan en, por ejemplo, el tipo de arma o su nivel propia o la fuerza. Alguna armadura, por ejemplo, es muy buena, pero si el personaje no tiene una fuerza mínima, no la puede utilizar. Entonces, eso tenemos que estarlo mirando a cada rato. Ese es el micromanejo al que me refiero. Se me hace como lo que hace uno, por ejemplo, en un juego tipo Diablo o tipo Borderlands, pero no para un personaje, sino para 6. Correcto. Y no encontré, no sé si lo haya, pero yo no encontré como en otros juegos en donde hay opciones de ponga el mejor set según esta, por ejemplo, con base en el ataque o con base en las características. Aquí yo no lo encontré, entonces me tocó todo a mano. Creo que este personaje mío sea el de defensa. Entonces póngale automáticamente todo lo mejor de defensa. No existe esa opción.
No, no existe esa opción. O por lo menos está tan escondida que no la encontramos en Yo las... no la ¿Cuántas horas de encontré, sí. juego? 50. 50 para pasarlo así normalito. Yo miraba y decía que este se puede pasar en menos de 20. No sé cómo lo pasan en menos de 20. Porque la verdad no, yo no pude. Y eso que al principio yo iba muy rápido y llegué muy pronto, como al segundo poblado, se llama Bizarre, y yo dije, no, voy súper bien, sí. Pero después me empezaron a salir misiones y cosas y problemas y que es que si ayudo a estos me los gano de enemigos, entonces más bien me voy con estos para que no me hagan enemigos para después sí poder venirme a hacer esta acción. No, ahí fueron 50 horas, pero y corriendo. Yo creo que este juego fácil, las 100 horas se puede llevar uno sin problema. A propósito de este tema de las misiones, hay una bitácora, eso me gustó. Entonces hay forma de seguir las principales o las secundarias según yo quiera. También como que nos van recordando qué hicimos, a quién enojamos y esos marcadores de con cuál de las facciones que son varias vamos bien, con cuáles no vamos bien y de principio ya puede uno decir, no sabe qué de estos me va a hacer enemigos porque no me gustaron y me voy mejor con sus contrincantes. Esa relación ya está perdida, échale Ajá, tierrita y más bien hagámonos amigos de los otros y acabamos con esto o algo por el estilo. exacto. Entonces, eso me gustó y para explorar hay un tema aquí particular y es que cuando estamos en un poblado, en una casa o en nuestro cuartel general, vemos a nuestros personajes que van caminando por ahí, ¿sí? Los 6 en vista isométrica. Pero cuando ya salimos de una ciudad, que hay unos sitios, unos marcadores especiales donde dice, si se para aquí, ya sale de la ciudad. Cuando salimos de la ciudad, entonces ya ahí estamos es en un vehículo, es un tanque y la idea es que ese tanque nos sirve para movernos entre poblados, entre ciudades. Ahí se ve el yermo, todo esto congelado y entonces puede suceder que se active una acción. Entonces, no, que vamos caminando, yo voy moviendo mi carrito y de pronto me emboscaron. Entonces eso es un combate. También eso se pueden evitar dependiendo de las habilidades que tengan nuestros personajes. Entonces si hay uno que está viendo que tiene muchas, muy buenas habilidades para detectar cosas, nos puede avisar desde antes. Ah, mire, aquí estamos viendo, entonces ya podemos tomar alguna acción dependiendo de lo que haya. Y ya cuando llegamos a esa otra ciudad, pues aparece un marcador, cambiamos de nuevo a la vista y ahí ya vemos a nuestros personajes otra vez. Tengo que decir aquí una cosa y es cómo controlo el personaje y tanto el carrito cuando voy entre ciudades y los personajes. Y es que a mí esto me causó problemas, pero por una situación muy particular mía. Yo este juego lo empecé a jugar en la computadora, pero me queda mucho más fácil sacarle tiempo en el Steam Deck. Y resulta que cada uno de esos, y resulta que a veces prefería sentarme en el sofá a jugar, entonces conectaba al Steam Deck en la basecita para jugarlo en la televisión. Eso que hizo que yo tuviera tres esquemas de control diferentes para este juego. En la computadora con mouse y teclado. En el Steam Deck tengo una pantalla táctil y tengo unos trackpads que también sirven como para reemplazar el mouse y de alguna forma tener teclas como hotkeys ahí en diferentes teclas que está. Y cuando estaba en la televisión, pues es con un control normal, un control de Xbox común y corriente. Entonces, el control en ninguno de los casos es fácil de aprender. Es decir, está bien diseñado, pero es difícil. O sea, hay que aprender a jugar con cada tipo de control. A mí me tocó con los tres. Y genera uno memoria muscular y entonces, ya sé que la combinación aquí es así, y la combinación aquí es así, y la combinación es aquí. Y cambia uno de juego, en este caso ni siquiera cambiar de juego, es cambiar de esquema de control y se pierde. Ujú. Se pierde uno porque ya no, la combinación en este es diferente y ahora las teclas para hacer cada una de las actividades es diferente y mejor dicho. Me pasó más de una vez. Yo quería seleccionar a la muñequita sigilosa que tenía para que pasara detrás de un sitio y sin querer terminé moviendo al grupo completo y cayeron unas minas y todos se murieron. y vuelva y cargue el salvado porque pues fue un error por el control mío. Listo, Víctor. No sé si hay algo más para mencionar el tema de la jugabilidad. ¿Qué tal la dificultad? No es, a ver, hay dos tipos de dificultad. El combate como tal te marca muy claramente el nivel en el cual debe estar tu equipo. Entonces, si vas bien preparado, pues no hay ningún problema. El juego no es complicado, no es difícil. Y si tienes las herramientas adecuadas, está bien. Eso sí, aquí hay que saber administrar los recursos. Yo tenía, por ejemplo, un experto en robots y todo eso que me salía carísimo
pero era el señor que en los combates, cuando se me iba complicando, arme una torreta acá, bote un robot por allá, lance un arma que hace pequeñitos a los enemigos, ponga una red. Todo eso salía carísimo, pero me arreglaba los combates. Finalmente utilizamos el superpoder de Batman. Lanzamos Exactamente. billetes hasta que lanzamos billetes hasta que derrotemos a los enemigos. Sí, el tema de las conversaciones, algunas son muy oscuras y te tienes que meter en la ambientación porque hay unas conversaciones, me tocó unos payasos locos ahí que hablaron unas cosas entre ellos que yo respondía algo pensando que era lo correcto y ellos se lo tomaban a broma y luego terminaba peleando porque, bueno, entonces esa parte puede ser un poco más complicada, pero no tiene que ver con una dificultad de que el juego sea difícil, sino tiene que ver más con esa interpretación de dónde estamos del juego, del rol, pues. Entonces esa parte sí se puede hacer algo complicada, pero pues el juego te da muchas vías, muchas opciones para vencerlo. En general no se me hizo difícil. Hay unos combates que se pasan de turnos, de gente y todo eso, pero pues eran pues los momentos más importantes del juego. Listo, Víctor. Entonces ahora hablemos un poquito de los aspectos técnicos. Este juego salió en el 2020, antes del cambio generacional. Está diseñando precisamente para las plataformas de ese momento, pero pues también es un producto del final de la vida de esas consolas y de esa tecnología. No sé en qué motor se desarrolló, cómo se ve, qué tantos detalles tiene, ese tipo de cosas. Ese contexto que menciona César es bien importante porque si bien salió ahí al final, también salió con una InXile, la compañía desarrolladora, muy de corte independiente y eso se nota. El diseño artístico está muy bien logrado, esto tiene una perspectiva isométrica como les decía, yo puedo ajustar la altura y la posición de la cámara, el estilo artístico es más bien crudo, oscuro, él busca como detallar a los personajes en sus armas, en su ropa, como para dar esa ambientación. Estamos en un clima invernal permanente. Entonces digamos que se alcanza a ver ese efecto cuando voy con mi carrito y pasa y mueve la nieve. Ya cuando entro a los espacios cerrados, entonces ahí sí ya es más detallado y más variado. Alguna ciudad se parece como una ciudad tal vez de los 80s congelada en el tiempo. Hay otra que ya incluso parece medieval. Hay otra que parece medio futurista. Entonces eso me parece muy bien logrado. Cuanto al motor, resulta que ese es uno de los puntos por los que hablaba del medio independiente. Este juego se desarrolló en Unity y eso les causó muchos problemas durante el lanzamiento. Tiempos de carga altísimo, muchos errores en sitios, sobre todo en el contacto entre personajes y escenario. Y eso pues se aumenta con el uso del control, con el mouse y el teclado de pronto es más fácil, pero con el control, el joystick de pronto puede ser un poco más difícil. Eh, entonces ese fue un problema inicial que tuvo el juego. En computadora tuvo un montón de parches, se demoró casi unos 6 meses en poderse, digamos que resolver muchos de los problemas más graves que tenía. Y en consolas sufría mucho por los tiempos de carga en las unidades, en los discos duros. Entonces, como eran unidades de esas de disco más lentas, hay muchos tiempos de carga para entrar de un sitio y salir, y esos tiempos de carga eran muy, muy lentos. En cuanto a la decoración, los ambientes, me parece que es suficiente para mantenerlo a uno interesado. Entonces, si ya te aburriste de esta ciudad, te vas a otro sitio y parece un bosquecito, entonces está bien. Aparte aquí hay varias ciudades para visitar, la decoración, el estado de las cosas también, algunos muy rurales, otros más elegantes. En general me gustó, pero también para pues, que la gente lo sepa, como estamos en esa ambientación posapocalíptica, tipo como Mad Max, hay bastante gore, bastante sangre, bastante temas descarnados. Pues con decirle que hay caníbales que están secando su alimento en varas en la entrada de una villa, entonces pues ya más o menos esa es como la ambientación pesada que tiene. Admitidos que el mature que le pusieron al título no fue en vano. Ujú.
No sé si algo más para mencionar los aspectos técnicos, qué tal funciona en cuanto a frame rate o esas cosas, tiene bastantes opciones En en el, computador, ¿no? en el 2024 y con la opción de las consolas modernas que ya tienen unidades de estado sólido, eso mejoró muchísimo. En general el desempeño está muy bien, incluso en la Steam Deck yo lo puedo poner a 60 cuadros por segundo ajustándole algunas cosas visuales y porque la resolución es bajita, pero ya en la computadora sí se ve bien y tiene bastantes efectos, opciones, filtros, cosas así, ya funciona mucho mejor y ya con estas unidades de estado sólido eso es rapidito y no, ya no hay mucho lío con eso. De todas formas hay algunos errores porque sigue siendo Unity y a mí me pasó una vez en donde no se activó una conversación que era determinante para continuar una misión. Entonces era una misión secundaria, como eso no se activó yo seguí, cuando quise regresar ya la había perdido. Entonces, y fue por un error propio del juego. Entonces hablemos ahora del aspecto sonoro. Esto hay conversaciones para tirar para el barco, por lo que estoy escuchando, pero esas tienen voces porque pues la empresa en ese momento era medio, no de corte independiente porque realmente era una empresa establecida y con una buena cantidad de empleados, 70, no es un Ubisoft con 200 empleados para haciendo un Assassin's Creed, pero sí estamos hablando de números respetables y fue publicado por una empresa que creo que fue Deep Silver. Entonces, Así pues, es. Ujú. por lo menos presupuesto había, pero el suficiente para ponerle voces a todo. Sí, todo tiene voces. Era uno de los puntos, digamos, que no negociaba esta gente de InXile. Y ahí recibió un poquito de ayuda al final con Microsoft, con algo de presupuesto para los aspectos técnicos, sobre todo el coloreado y un tema de la remasterización de el ajuste o las mezclas de música y voces. En cuanto a los actores, todos son profesionales. Yo vi la lista, en general todos están muy bien, pero quiero resaltar a uno que se llama Sean Chiplock. Este señor ha trabajado en Persona 3, God of War Ragnarok, Mortal Kombat 11, Zelda Breath of the Wild, entre muchos otros juegos y aparte series animadas. Entonces el nivel en general está bastante bien. Y sobre todo utilizaron a esos actores como más importantes en esos personajes que nos encontramos durante la historia, tanto los que son pues antagonistas y todo esto, como los Rangers que se nos unen, porque la cantidad de líneas de diálogo que tienen y la cantidad de opciones de líneas de diálogo según las decisiones que tomemos son un montón. En cuanto a las voces, ese punto me pareció muy bueno. Yo lo jugué con las voces en inglés y creo que no hay otras voces en otros idiomas, pero sí hay subtítulos en otros varios idiomas, entre ellos español. Creo que es español ibérico, pero sí, hay español. Ya sobre el tema de la música, aquí tengo que decir que yo continué, al principio les dije me costó bastante acostumbrarme, pero yo decidí seguir jugando esto por la música. Porque en una de las escenas iniciales lograron hacer épicas un montón de situaciones que eran de lo más desagradables, un montón de decisiones que yo no quería tomar, que eran incómodas, pero la ambientación y la música como que me dijo, uy, esto es otra cosa, o sea, aquí hay calidad, hay algo que yo tengo que seguir escuchando, entonces la música me hizo seguir. El compositor es Mark Morgan. Él trabajó en los antiguos, en los originales Fallout y Wasteland. Y para este juego eligió country, como música country como inspiración, mezclada con música clásica americana y música gospel. Hay mucha música gospel porque aquí hay unos temas religiosos aquí en unos sitios y en otros y me parece que queda muy bien puesta porque sobre todo como les digo en esos momentos más desagradables de pronto aparece una guitarra aquí rasgada y una voz rasposa que le queda perfecta para la ambientación. Listo, Víctor, aprovechemos entonces esa banda sonora. Recomiéndeme un tema para dejarnos escuchando y pasamos al cierre. De su banda sonora que se llama Himnos y Baladas, nos vamos a quedar escuchando Down in the Valley to Pray. As I went down in the valley to pray, studying about that good
Este es el podcast 229 de Crónicas Goomba. Hoy estamos hablando de Wasteland 3, pero así como están escuchando esta reseña pueden devolverse. Tenemos un enorme catálogo de episodios. Ese 229 es con la nueva numeración, por así decirlo, porque tenemos más de 400 audios disponibles y estamos en todas las plataformas que ustedes se imaginen. Allá donde ustedes nos están escuchando, nos pueden dar seguir, o si prefieren buscarnos en otra, estamos en iVoox, en Spotify, en Deezer, en iTunes y muchas otras más. Víctor, cuénteme de este Wasteland 3 que se lanzó en el 2020, desarrollado por inXile y publicado por Deep Silver para PlayStation 4, Xbox One y PC. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Tengo tres que quiero resaltar. El primero, la narrativa, porque mezcla consecuencias a nuestras acciones y muchas formas diferentes para superar los retos, y todo eso sale de la narrativa. Sale de conversar con alguien que me da una pista, que puedo hablar con otra persona o que puedo tomar alguna ruta. La forma como nos cuentan esto no es una exposición, es una vivencia dentro del juego, es hablar con la gente. En un momento había unos muchachos por allí buscando que les vendieran trago, y resulta que nadie lo hacía porque eran menores de edad, y yo por puro metiche terminé ahí, y eso me sirvió para entender un montón de cosas de ese pueblito donde estaba. O sea, esa forma de narrar el contexto, la ambientación y darme las misiones me gustó bastante, sobre todo en las misiones secundarias. El segundo punto, las opciones de personalización de nuestro personaje hacen que el escuadrón sea el que se sienta como el que yo debo cuidar, que todo esté equilibrado, balanceado, que no todos utilicen el mismo tipo de munición porque si no se me acaba más rápido. Entonces por eso me llevó a que venga, usted aprenda a manejar rifles y usted con la pistola de mano nada más, porque si no, no me alcanzan las municiones para todos. Entonces ese manejo se me hizo también muy interesante, propio de este tipo de juegos, y si te gustan pues va a ser muy digamos que satisfactorio lograr tener ese equilibrio. Y el último punto, el combate se me hizo interesante. En muchos de estos juegos terminamos con combates muy simples o repetitivos. Aquí hay armas variadas, el control de la munición, algún escenario tiene riesgos que si yo los detecto a tiempo puedo aprovecharme de esos, o incluso los enemigos tienen preparado el escenario para eso, y si yo desde el principio sé pues cuáles pueden ser esos riesgos de caída de rocas, de activación de láseres, cosas así, pues entonces me muevo y navego en ese combate de forma más divertida. En general eso me gustó, esos tres puntos. Y puntos netamente negativos. Tengo uno que es uno que se ha repetido en otros podcasts anteriores, y es que tiene no de por sí algo muy malo, pero sí muchas observaciones pequeñas que le merman el resultado final, que le bajan el resultado final. El primero es que el desempeño técnico en las generaciones anteriores, PlayStation 4, Xbox One, o si tu PC tiene un disco duro de los antiguos, el juego no va bien. No va bien. Yo hice, solo por probarlo, lo instalé en una unidad más lenta y sí, noté la diferencia. Entonces lo pasé a la unidad de estado sólido, ya todo mejoró y le asigné los recursos que eran, y ya todo estuvo mejor. Se diseñó como muy justo para esas consolas, o no está bien optimizado. Ya si lo juega en una consola más actual, se siente mucho mejor. El siguiente punto es que los Rangers como tal, los que yo creo, los que me dan al principio, no aportan mucho. Se sienten como unas unidades ahí que llegaron y son utilitarias. Ya los acompañantes que me voy encontrando por la historia son mejores, pero ahí hay un problema, y es que esas unidades me pueden abandonar si les da la gana o si yo no hago lo que ellos quieren. Y aparte vienen con unas estadísticas previas, entonces puede ser que no me sirvan para el balance de mi grupo. Entonces eso a veces se me hizo como frustrante. Lo otro, la curva de aprendizaje con el control, sin duda. Yo sé que es un problema mío
de pronto si solo me hubiera enfocado en un tipo de control hubiese sido más rápido, pero sin importar cuál esquema de control tengas, hay que aprender porque los menús dentro de los menús están complejos, el deslizar municiones, armas, opciones secundarias, ítems secundarios, todo eso está en un menú diferente, todo eso hay que revisarlo. No vi opciones, por ejemplo, para filtrar cosas por alguna estadística, entonces me tocaba estar mirando todo, eso se me hizo pesado. Ese tema ocasiona un problema adicional que, pues, digamos que para nosotros puede que no esté tan presente porque nosotros nos enfocamos en un juego y le damos hasta que lo terminamos. Pero hay muchas personas que funcionan más como un picaflor. Juego, por ejemplo, un ratico aquí, luego otro ratico aquí. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que hace streaming que todos los días de la semana juega cosas diferentes y vuelve a repetir juegos la semana siguiente. Si usted hace tantos saltos, volverse a acostumbrar en cada uno de los juegos. Si lo he visto sufrir con juegos que son más sencillos, no puedo imaginar con un título como Wasteland 3. Ujú. Y el tema de los tiempos de carga, si bien se puede también ligar con el desempeño técnico en las consolas anteriores por ese disco duro, el diseño del juego está hecho en función de varios puntos de carga. Cuando llego a un pueblo hay que hacer una carga. Dentro del mismo pueblo hay secciones en donde tengo que activar otro tiempo de carga. Me tengo que salir de ahí para hacer otra acción porque me lo manda la misma misión. Entonces el diseño está hecho para que yo me tenga que enfrentar a esos tiempos de carga de manera frecuente y puede llegar a ser molesto. Y por último, pues estos problemitas que hay que pueden llegar a afectar alguna misión porque el mismo juego y su motor pues no están totalmente optimizados. Puede ir dentro del tema de desempeño técnico también, pero el asunto es que aquí sí ya no es solo algo que se ve mal, sino que puede llegar a afectar alguna misión o me obliga a perder tiempo porque debo devolverme. Listo, Víctor. Entonces, ahora cuénteme si tuviéramos que poner en alguna categoría este Wasteland 3 dentro de las nuestras, ¿en dónde lo dejamos? Y para complementar, ¿qué otras opciones tenemos o qué otros títulos podríamos probar en caso de que este nos guste o en caso de que estemos buscando algo similar? Bien. En cuanto a la categoría, yo este juego lo pongo sin mucho problema en categoría comprable. Su precio es muy adecuado, su precio de lanzamiento. Además que como ya salió hace algún tiempo, este juego era un reto que pusimos allí precisamente porque ya se estaba saliendo de nuestro tiempo normal de traer juegos de podcast. Entonces pues ya está pasándose. Y eso hace que se consiga bastante económico. Eh, pero incluso con ese precio de lanzamiento y después de haberlo jugado y todo lo que tiene de contenido, me parece que es más que adecuado comprarlo. Ya para compararlo con otros juegos similares, teniendo sus grandes diferencias de podcast que ya tengamos o reseñas, Baldur's Gate, que está como reseña escrita en nuestra página, pues no en vano viene de el mismo equipo de desarrollo, tiene muchas cosas en común, se parece bastante. Otro es un podcast que tenemos de Disco Elysium. Disco Elysium, si bien no está enfocado en el combate como este sí, en un combate táctico, ese tema de conversaciones, de consecuencias de tus actos, de llevar una bitácora, de mirar los ítems y entender el contexto y la ambientación que te están dando, se me pareció mucho. Aquí digamos que como a mí también me gusta el aspecto táctico, pues me da ese agregado. El anterior es más del tema conversacional, que en eso pues sí es mucho, pues es superior el Disco Elysium. Pero aquí el balance les quedó bien. Y por último, hay un juego que se llama The Outer Worlds, que no tiene combate por turnos, la perspectiva es diferente, está hecho por Obsidian y tiene como un parecido en cuanto a si bien allá estamos en el espacio, pues también es un espacio más bien pobre, más bien como de refugiados. Entonces me pareció bastante en ese tema de la ambientación y las consecuencias de nuestro juego de rol. Sí, recuerdo todo el tema de las conversaciones y de que habían varias formas de atacar los problemas y ese Outer Worlds cuando grabamos el podcast por allá en el episodio 89, segunda parte. Listo, Víctor. Pues muchísimas gracias por habernos traído, por haber completado su segundo reto del 2024.
Cuénteme dónde lo encuentran. Sí, agradeciéndole primero a todas las personas que votaron para que este juego quedara en segundo lugar. Ganó por muy poquito, fueron muy poquitos votos los que lo pusieron en el segundo puesto, pero me alegra que haya podido sacarlo de mi backlog porque me pareció una buena experiencia y pues lo tenía comprado desde hacía tiempo. A mí me encuentran en @gumbavictor y me despido dándoles las gracias. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y por este lado se despide César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Los esperamos la semana entrante con un episodio de Bitácora 4.